Cordial saludo compañeros y tutores. Hoy vamos a hablarles referente a redes de acceso básico por medio de transmisión guiados, presentado por el alumno Johnny Andrés Llanos Domínguez, tutor Jorge Enrique Arboleda, código de curso 2150509-2. Medios guiados. Los medios guiados hacen referencia al par trenzado, al cable coaxial, fibra óptica, que es a continuación sobre lo que hablaremos. Por el momento voy a dar una introducción sobre referente a toda la tecnología de medios guiados. Esta tecnología de medios guiados actualmente en su transmisión usa ondas electromagnéticas. Estas ondas se conducen a través de cables o alambres, los cuales a continuación se hace referencia. Principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que se pueden ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre las terminales y de si el medio se utiliza para realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán a utilizaciones dispares. Par trenzado. Vamos a hablar sobre la tecnología del par trenzado. El cableado de par trenzado, en su forma más simple, el cable de par trenzado consiste en dos hilos de cobre trenzados dentro de un cordón y cubiertas por un aislante. Se distinguen dos tipos de cables de pares trenzados: el par trenzado protegido, que se llama STP, y el par trenzado no protegido, que es el más conocido como UTP. Por lo general, el cable está compuesto por varios pares trenzados agrupados todos juntos dentro de una misma funda de protección. La forma trenzada es para eliminar el ruido o la interferencia electromagnética, debido a que pares adyacentes u otras fuentes de interferencias como motores o transformadores pueden inducir el ruido. Por lo tanto, el par trenzado es adecuado para una red local que tenga pocos nodos, un presupuesto limitado y una conectividad simple. Sin embargo, en distancias largas y altas velocidades no garantiza la integridad de los datos, es decir, que no haya pérdida en la transmisión de datos. El par trenzado no protegido, que es el UTP, cumple con las especificaciones 10 base T. Este es un tipo de cable de par trenzado más utilizado fundamentalmente en redes locales. A continuación mostraremos algunas de sus características, como será la longitud máxima de segmentación, son 100 metros. La composición, dos hilos de cobre recubiertos por un material aislante. En estándares UTP determina el número de vueltas por pie, serían 33 centímetros del cable, según el uso que se requiera dar. El UTP recopilado en la norma comercial estándar 568 de la EIA, en español Asociación de Industrias Electrónicas, como Asociación de Industria de Telecomunicaciones, en el estándar EIA TIA 568, utiliza el UTP para crear estándares que se apliquen a todo tipo de espacios y situaciones cableados, garantizando de esta manera productos homogéneos al público. Estos estándares incluyen 5 categorías de cable UTP, como la categoría 1, que es un cable de teléfono tradicionalmente solamente para transmitir voz, no datos. La categoría 2, transmisión de datos hasta un máximo de 4 megabytes. Este tipo de cable contiene 4 pares trenzados. La categoría 3, un máximo de 10 megabytes. Este tipo de cable contiene 4 pares trenzados y 3 trenzas por pie. La categoría 4, un máximo de 16 megabytes. Este tipo de cable contiene 4 pares de hilos de cobre trenzados. La categoría 5, máximo 100 megabytes y también contiene 4 pares de hilo trenzado. La diferencia de la categoría 5E
Esta llega a alcanzar un máximo de velocidad de 1000 megabytes. Este tipo contiene también 4 pares de hilos trenzados. La mayoría de las instalaciones de teléfono utilizan cable UTP. Muchos edificios poseen un precableado para este tipo de instalación, generalmente en grandes números para satisfacer futuros requerimientos. Si el par trenzado que ya ha sido instalado es de buena calidad, se le puede utilizar para transmitir datos en una red de equipos. Sin embargo, se debe prestar atención al número de trenzas y otras características eléctricas necesarias para obtener calidad en la transmisión de datos. El mayor problema del UTP es que es muy susceptible a interferencias o señales de una línea que se mezclan con la de otra línea. La única solución para esto es utilizar un cable protegido, que sería par trenzado protegido STP, al cual le vamos a hacer referencia. El cable STP utiliza una funda de cobre que es de mejor calidad y protege más que la funda utilizada en el cable UTP. Contiene una cubierta protectora entre los pares y alrededor de ellos. Es un cable STP. Los hilos de cobre de un par están trenzados en sí mismos, que queda como resultado un cable STP con excelente protección. En otras palabras, mejor protección contra las interferencias. También permite una transmisión más rápida a través de distancias más largas. Conectores de par trenzado. El cable de par trenzado utiliza un conector RJ45. Este conector es similar a un RJ11, que es el que se utiliza para la telefonía, pero difiere algunos puntos. El RJ45 es un poco más grande y no se le puede insertar en un enchufe hembra de RJ11. Además, el RJ45 tiene 8 clavijas, mientras que el RJ11 no tiene más de 4. Generalmente es así. El cable conocido como cable UTP, que es de tipo de conexión que tiene dos conductores de cobre entrelazados, separados entre sí, cada hilo con una cubierta aislante en su interior. Se encuentran 8 hilos que conforman un grupo de 4 pares. Este diseño forma trenzas y es con la finalidad de que las ondas producidas en general por dos conductores que se encuentran en paralelo no funcionen como antenas, y al entrelazarlos estas ondas se cancelan, lo que permite una mejor transmisión de datos, y envueltos en las últimas capas de material que lo cubren los 4 pares para proteger de la intemperie y como blindaje para evitar el ingreso a ruido por el medio ambiente. Bueno, cada hilo se compone los 4 grupos de pares, se identifican por un color, como se puede ver en la imagen, y esto es de suma importancia, ya que por medio de esto podemos identificarlo y realizar las conexiones cumpliendo las diferentes normas que existen y que están ya establecidas, para que no queden en corto con intermitencia o irregularidades. Por medio de la siguiente imagen voy a representar, o se puede mirar, un conector RJ45, el cual es utilizado normalmente para transmitir datos. En esta imagen se puede observar un tipo de conector RJ45 que utiliza 4 pares, normalmente se utiliza en datos. El conector RJ solo utiliza 4 hilos, 2 pares. Se utiliza en general para las conexiones para la telefonía. En este cable también se puede realizar conexiones con sus hilos directas a los tornillos de las cajas, armarios o distribución de cajas, o etcétera. Por medio de esta imagen les voy a hablar sobre la tecnología del cable coaxial o línea 500. Bueno, para las telecomunicaciones se utilizan diferentes referencias de cable coaxial, como sería el cable coaxial línea 500 o cable de media, cable coaxial RJ56 o RJ11. Por el momento les voy a hacer referencia sobre el cable .500. Bueno, para las telecomunicaciones se utilizan referencias de cable coaxial como las mencioné ahora.
Los más utilizados en nuestro medio actual en Colombia como línea 500 o cable de media, se hace referencia a la importancia de la impedancia que debe tener, que son de 75 ohmios de impedancia. Esto se utiliza como red secundaria para distribuir datos, televisión análoga y digital y voz IP, el cual puede a su vez conducir este tipo de servicios voltajes para autoalimentar los amplificadores entre 60 a 90 voltios dependiendo de las especificaciones suministradas por la fuente de poder. La fuente de poder se conecta a 110 voltios y esta es la que convierte ese voltaje a 60 o 90 para alimentar los amplificadores. Por medio de este cable que es rígido y es bastante grueso, por ahí es donde las empresas de telecomunicaciones la utilizan por medio de unos dispositivos que se llaman multitap, y de ahí es donde se hacen las conexiones para los domiciliarios, que las conexiones de los domiciliarios se realizan en cable RG56, como se les muestra aquí a continuación en esta siguiente imagen. Para las instalaciones domiciliarias se utiliza este tipo de cable que tiene un conductor central dieléctrico y el cable tiene una impedancia de 75 ohms, lo cual es muy importante que este tipo de cable la conserve, siempre que ya se ha demostrado que esta especificación hace que tenga menor resistencia a la radiofrecuencia que se está transmitiendo, y según la marca de tipos de cables también tiene un aislamiento y un tipo de blindaje que puede venir de 60, 80, 90 y 100% de blindaje. En general es de malla trenzada. Entre más tupida, más alto es el blindaje para evitar la entrada de ruido, y a su vez actúa como masa esa malla. Las empresas de telecomunicaciones en general lo utilizan para realizar las conexiones domiciliarias. También el RG11. La única diferencia es que el cable RG11 es más grueso, pero su utilidad es para lo mismo, debido a que el cable RG11 tiene menores pérdidas que se miden en una unidad que se llama decibeles, porque su dieléctrico es un poco más grueso. A continuación, por medio de esta imagen, les quiero demostrar los tipos de conectores que se utilizan para cable coaxial. Algunos de estos conectores son para realizar puentes entre equipos para transmisión de internet, y uno de estos conectores es para la transmisión de televisión, donde se hace referencia en la utilización del cable coaxial. Por medio de la imagen siguiente les voy a mostrar la fibra óptica y sus partes que la componen. Bueno, la fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en las redes de datos y telecomunicaciones. Consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el cual se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. En función de la ley de Snell, la fuente de luz puede ser de un láser o un diodo LED y se ve reflejado como en la siguiente imagen. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia con velocidades similares a las de la radio y superiores a la de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesita aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión, y vienen en diferentes especificaciones según la cantidad de hilos que se requieran. Las diferencias entre los cables de fibra óptica monomodo y multimodo.
Hay dos tipos de cable que son comúnmente utilizados, como los que acabo de mencionar, los cables monomodos y los cables multimodos. Ambos tienen un conducto en el centro llamado núcleo, a través del cual la luz viaja en línea recta o rebotando en las paredes de revestimiento de un material óptico que las hace rebotar hacia como la luz. Voy a hablar o hacer referencia sobre el cable monomodo. Tiene la peculiaridad de que dentro de su núcleo la data viaja sin rebotar en sus pares, lo que permite mantener velocidades de transmisiones o de transferencias más altas. ¿Cómo? Pues los datos se transfieren trazando una línea, por esto no muchos haces de luz pueden viajar al mismo tiempo a través de las pequeñas proporciones de su conducto. Este tipo de fibra es utilizado para cubrir grandes distancias y es construido con núcleos que puedan medir 9 micrómetros, con un recubrimiento de 125 micrómetros. Hay dos tipos de cable monomodo: el OS1 monomodo, que puede ser utilizado en interiores y la distancia a la que puede ser desplegado es de máximo 2000 metros. ¿Y cuál es el beneficio? Pues este permite tener de 1 hasta 10 GB de Ethernet o Internet. Y el monomodo OS2, que está diseñado para todos los usos, haciendo más adecuado para exteriores, y la distancia en la que se puede ser desplegado varía entre 5000 a 10000 metros. Este permite de 1 a 10 GB de Ethernet. Los OSI y OS2 son cables de larga distancia debido a su poca capacidad de doblarse, por lo que hacer instalaciones con cableado monomodo es muy útil. La fibra monomodo es bastante útil para transmitir datos a larga distancia, por lo que es perfecta para los campus universitarios y redes de cable por televisión. Las instalaciones monomodo es una parte vital de la red de las bandas anchas. Bueno, los cables de conexión multimodo. Esta es la fibra doméstica y, en contraste con la fibra monomodo, permite que los haces de luz reboten en las paredes del calding o revestimiento. Esto tiene uno de los resultados particulares: una mayor cantidad de haces de luz viajando al mismo tiempo a través del núcleo, en comparación con la fibra monomodo. El núcleo del multimodo mide de 50 a 62.5 micrómetros, concediendo más espacio para que la data viaje. El revestimiento de 125 micrómetros hace que la luz viaje a través de la fibra. La fibra multimodo es usada para redes de conexiones locales, centro de datos de edificio a edificio, para fibra hasta el hogar. Y hay una diferencia en cuanto a la velocidad. La fibra multimodo puede alcanzar hasta los 100 GB de Ethernet. Siendo así, a continuación pues presento la bibliografía donde se sacaron las imágenes y las fuentes de información. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Rivera. Estoy estudiando una tecnología en gestión de redes de acceso a telecomunicaciones. Pertenezco al CEAT de la ciudad de Ibagué, Tolima. El tema que les vengo a exponer es acerca de los medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión no guiados, como su principal característica, es la de no usar cables. En vez de cables, ellos usan el aire o el vacío como propagación de sus ondas. Esas ondas son ondas electromagnéticas. Estas ondas, cuando se propagan, pueden ser direccionales o omnidireccionales. Las ondas direccionales, la antena transmisora emite una energía electromagnética y la concentra en un haz, por lo que la antena emisora y la receptora deben estar alineadas. Las ondas omnidireccionales. La radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones. Con eso, la señal puede ser percibida por varias antenas a la vez. Vamos a hablar acerca de la radiofrecuencia, los microondas y la radiación infrarroja. Cada una de ellas es una tecnología diferente de medios de comunicación no guiados. La radiofrecuencia.
El término radiofrecuencia, también denominado espectro electromagnético, espectro de radiofrecuencia o RF, se amplía a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre los 3 kHz y los 300 GHz. Esas ondas se usan más que todo para la comunicación de barcos, la navegación, los radares y la radiofonía AM y FM, entre muchas otras aplicaciones más. Un ejemplo, la telefonía móvil se transmite entre los 3 MHz y los 3000 MHz. La radiofrecuencia cuenta con unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas podemos tener que atraviesan paredes, son omnidireccionales, o sea que se transmiten por muchos lugares a la vez y son capaces de transmitirse a grandes distancias. Entre las desventajas, no es práctico cuando se necesita velocidades de comunicación elevadas, están sometidos a interferencias producidas por radioaficionados, comunicaciones militares y telefonía móvil. Por eso a veces recibimos interferencias de nuestras comunicaciones y sufren interferencias por equipos eléctricos. Los microondas, las ondas microondas. La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias con longitudes de onda del tipo microondas. Se describe como microondas a las ondas electromagnéticas cuya frecuencia van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o aún más. Las señales de microondas, a causa de sus altas frecuencias, tienen longitudes de ondas relativamente pequeñas. Usualmente los microondas son usados en programas informáticos como la televisión. La usan para transmitir una señal desde una localización remota hacia una estación de televisión. Los microondas pasan fácilmente a través de la atmósfera con menor interferencia que otras longitudes de ondas. Tenemos dos tipos de ondas microondas. Tenemos los microondas terrestres y las microondas satelitales, que como había dicho anteriormente, como sus microondas traspasan tan fácilmente la atmósfera, pues utilizan satélites como receptoras y para amplificar la señal. La radiación infrarroja. Por lo general, esta la podemos usar cuando la información que deseamos transmitir no tiene mucho peso y está dirigida más para pequeñas empresas o pequeñas oficinas. Esos enlaces se limitan por el espacio y los obstáculos, a diferencia de los microondas y la radiofrecuencia no traspasan las paredes. Debido a que su longitud de onda es tan pequeña que hace que no pueda propagarse con facilidad. Para transmitir las estaciones, para que se transmitan la información, las estaciones deben estar dirigidas directamente para que un haz de luz pueda transportar su comunicación. Esta es la referencia bibliográfica donde he tomado las bases para hacer mi trabajo de exposición y muchas gracias por la atención prestada. Hola, buenas noches compañeros del curso de redes de acceso básico. Pertenezco al grupo número 2, mi nombre es Jorge Enrique Chacón Rodríguez. Mi trabajo está presentado al tutor Jorge Enrique Arboleda. El tema seleccionado son los modos de transmisión que pasaré a detallar continuamente. Los modos de transmisión están divididos en 3 grupos. El grupo simples, semiduples y duples. ¿Qué define el modo de transmisión? Define el sentido de la transmisión en un canal de comunicación. De esta forma podemos decir que de acuerdo al sentido de la transmisión, los modos de transmisión son simples, semiduples y duples. En modo simples, su característica esencial radica en el sentido de la transmisión en un solo sentido. Típico ejemplo de esto es la información que nos llega a nuestras casas por la señal de televisión. No hay interacción entre la fuente o el origen, ¿sí?, y la estación receptora.
Por eso en nuestras casas nos llega la televisión solamente como medio de información. El modo half duplex o semiduplex, ya hay una interacción entre las dos estaciones, solamente que en momentos diferentes quien actúa en un momento determinado como transmisión, ¿sí?, pasa a convertirse posterior de un tiempo, o como lo vemos en esta gráfica superior, el transmisor A, por decirlo así, envía un mensaje, se recibe en una estación B, lo procesa y emite una respuesta. ¿Cuál es la característica? Hay una comunicación bidireccional, pero en momentos diferentes. Ejemplo de esto, los radios bidireccionales o los walkie-talkies o radios de banda ciudadana, donde una persona emite un mensaje, quien lo recibe posteriormente de recibir ese mensaje genera la respuesta. El modo full duplex es el más completo. ¿Por qué? Porque nos permite que las dos estaciones en tiempos simultáneos podamos establecer una información, como lo estamos viendo en el gráfico superior, digamos de una manera más activa, donde en ese mismo tiempo la estación A habla con la estación B y simultáneamente puede estar intercambiando o contestando esa estación B. El ejemplo más característico de este modo de transmisión es una conversación telefónica donde se nos permite interactuar directamente. La gráfica siguiente nos muestra cómo es la comunicación en cada uno de estos modos. Modo simples, un solo sentido. Modo semiduplex o half duplex. En un momento determinado soy transmisión, envío el mensaje, lo proceso y devuelvo la información a la estación inicial que me estaba transmitiendo. Y el modo más completo es el que nos permite la comunicación bidireccional simultáneamente, que es el modo full duplex. Muchas gracias.